Hola, Michael te saluda y en esta oportunidad estaré opinando acerca de lo que recientemente está pasando, sobre todo en el caso venezolano, ya que Joe Biden ha activado el título 42 en los Estados Unidos, el cual permite expulsar o deportar a ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos hasta México. Esto ha creado un gran revuelo, sobre todo en la política venezolana, en los comunicadores venezolanos, en youtubers venezolanos. Muchas personas están opinando acerca de lo que está pasando. Incluso vi un video por ahí de la sinvergüenza de María Corina Machado, hablando acerca de déjenlos entrar y de cómo esto sería la mejor opción para los Estados Unidos. Y hoy, personalmente, voy a estar dando mi opinión acerca de lo que esto significa, ya que muchas personas, o por lo menos algunas de ellas, algunas de las que he escuchado, han salido a decir que esta medida es solamente contra los venezolanos, porque los venezolanos, sí para los venezolanos, pero no para las demás nacionalidades. Y las personas no podrían estar más equivocadas, más equivocadas. El título 42 se había aplicado principalmente a otras nacionalidades, a las nacionalidades como de Honduras, los hondureños, los salvadoreños, incluso también a los mexicanos y a prácticamente toda Centroamérica. Ahora bien, yo expliqué en el video que hice que Donald Trump, antes de dejar su administración, había dejado un decreto, ¿no? Había hecho un decreto que por 18 meses no se podían deportar venezolanos. Y por ese decreto, y también por prácticas que al principio Joe Biden había adoptado, los venezolanos habían podido entrar bajo la protección del PTS, ¿verdad? Que es el documento que te permite entrar con asilo político a los Estados Unidos. Y también por la situación económica en la que está Venezuela, una situación parecida, por ejemplo, a lo que pasa también con los cubanos, los migrantes cubanos. Es decir, tú llegas, te ofrecen asilo político, pides asilo político, te lo dan y por lo menos puedes estar en el país, hacer tus papeles legales y trabajar. Ahora bien, muchas personas, ¿no? Hay algunos que han opinado en contra, hay algunos que han opinado a favor. Por ejemplo, los que opinan a favor son personas que usualmente podría decirse que están en ese lote, ¿no? Diciendo que déjenlos entrar, ellos lo que quieren es trabajar, ellos lo que quieren están huyendo de la crisis en Venezuela, y eso es bastante justo decir, porque la situación en Venezuela es precaria. A ver, yo soy venezolano, yo vengo de esa misma situación. No es que yo desconozca lo que pasa en Venezuela. Yo me fui de Venezuela hace muchísimo tiempo ya, pero igualmente yo tengo una memoria muy fresca de cómo era la situación en mi país y de lo difícil que era. Ahora bien, están los que hablan en contra. Los que hablan en contra hablan de que nunca debían haberse ido de forma ilegal hacia los Estados Unidos, nunca debían haberse confiado de la manera en que se confiaron, habiendo pasado por selvas y por todos los peligros que pasaron en Centroamérica. A ver, yo soy de una opinión un poquito más dinámica. Yo estoy completamente en contra de la migración ilegal. ¿Por qué? Porque la migración ilegal es un delito, para empezar por ahí. Cualquier persona que ingresa ilegalmente a un país, a otro país, que no es el suyo, está cometiendo un crimen. Y una persona que comete un crimen, entonces se convierte entonces en un criminal. Y eso no está bien. Yo recuerdo, a ver, y vamos a poner en contexto de lo que pasó también en Latinoamérica, en los países más allegados a Venezuela. Yo recuerdo en Colombia, yo recuerdo en Ecuador, en Perú y ahora también en Chile, que la migración al principio había sido muy fluida. ¿En qué sentido? En el que las trabas para tú migrar a estos países no eran fuertes. Es decir, tú viajabas, por ejemplo, si viajabas a Colombia o a Ecuador o a Perú, tú simplemente viajabas con tu cédula, antecedentes penales en algunos casos y no mucho más. No necesitabas nada más para emigrar a otro país. A raíz de que la migración se fue agravando a tal punto de que hoy en día tenemos más de 6 millones de personas que han sido forzadas a salir de Venezuela hacia otros países, la mayoría de ellos en Latinoamérica, en los países que ya dije, Colombia, Ecuador y Perú, y también Chile, Argentina en algunos casos también. Entonces, a raíz de que la migración se volvió prácticamente incontrolable, es decir, la cantidad de gente que estaba saliendo de Venezuela,
que estaba entrando a estos países sin ningún tipo de control, porque el control que se llevaba hasta el momento había sido muy de bajo nivel, en el sentido de que la mayoría de la gente que entraba, tú no sabías, no había forma de validar los documentos que traían, no sabían si esos eran sus nombres, si esos eran ellos o no. Y esto fue causando problemas en los países, tanto de choque cultural que existía en cada país con los venezolanos, por supuesto está, como de delincuencia, como de pobreza y como de personas pidiendo en la calle. Ahora bien, muchas personas en su momento dijeron, no, xenofóbicos, nos odian porque somos venezolanos, o no nos quieren porque somos venezolanos. Y no hay nada más fuera de la realidad que eso. Cualquier persona que diga que no nos quieren por ser venezolanos no entiende cómo funciona el mundo, no entiende cómo verdaderamente funcionan las cosas. Porque el problema de la migración venezolana no es que sea venezolana. El problema de la migración en general es que la migración es hecha por gente pobre. El problema de la migración es la pobreza. Ningún país quiere ni necesita lidiar con más población pobre. Ese es el gran problema de la migración, y ese fue en su momento el gran problema de la migración venezolana en Latinoamérica. Ahora bien, eso es exactamente lo que se está replicando ahora en los Estados Unidos. Hay muchos factores que tomar en cuenta en los Estados Unidos, claro que sí, como los factores políticos, las movidas políticas que existen actualmente, tanto de la bancada republicana como de la bancada demócrata en los Estados Unidos, que viene siendo derecha-izquierda, ¿no? Los republicanos son la derecha, perdón, y los demócratas son la izquierda. Entonces, podemos tomar en cuenta factores políticos que están sucediendo en los Estados Unidos, como que el 8 de noviembre del próximo mes van a haber elecciones de medio término, sobre todo del Congreso y de algunas gobernaciones. También podemos tomar en cuenta que realmente a los políticos en los Estados Unidos, los latinoamericanos no le importan para nada, porque, a ver, no es su país, no es su problema. Pero lo que podemos decir es que efectivamente nadie quiere lidiar con migrantes pobres. Nadie quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque es un problema para el país. Es un problema para la población de ese país. Y por supuesto termina acarreando ¿qué otro tipo de problemas? Delincuencia, choque de culturas, y luego lo que las personas empiezan a decir es xenofobia, ¿no? Discriminación. ¿Por qué? Porque por cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, yo estaba viendo un pequeño reportaje de unos 2-3 minutos de una chica venezolana en uno de estos centros donde los tenían alojados, refugios, perdón, en uno de estos refugios en los que decía que los discriminaban y los trataban mal, y porque no sabían hablar el idioma y les daban la comida mala y dormían mal. Eso es parte de lo cual los países tienen que lidiar. Y no vamos a poder culpar, yo no puedo culpar a un país por no querer lidiar con eso, por no querer lidiar con personas que son pobres y que no tienen ningún tipo de forma, por ejemplo, en este caso en los Estados Unidos, de salir adelante. Son personas que en su mayoría no hablan el idioma, son personas que en su mayoría no pueden trabajar porque están ilegales, de refugiados políticos. Entonces es realmente complicado para los países tener que lidiar con esto. Si fue complicado para países latinoamericanos en los cuales las semejanzas en cultura son muchísimo más arraigadas, imagínate un país como los Estados Unidos en los cuales no hablas el idioma, eres completamente extraño de todo lo que pasa, y realmente cuando uno llega a un país todo es completamente nuevo. Es un mundo nuevo para abrirte hacia ti. Entonces, querer culpar a Estados Unidos de no querer lidiar con eso no me parece justo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país soberano que puede decidir y que va a decidir, por supuesto, lo que es mejor para ello. Otro punto que quería tocar, por ejemplo, es acerca de otros influencers, otras personas, otros youtubers que quieren salir y hablar y decir que
Bueno, que también el problema de por qué le han cerrado las puertas a los venezolanos es por el comportamiento que los venezolanos han tenido desde que han llegado. A ver, yo sé que hay muchas personas de las que se fueron hacia los Estados Unidos que fueron a trabajar, que fueron a buscar una verdadera y mejor oportunidad de vida, ya que los Estados Unidos es un país muy capaz de proveértela, una oportunidad de progreso y desarrollo, o por lo menos esa es la sensación que le deja a cualquier persona que vive en cualquier país latinoamericano. Entonces, también habían personas que habían dicho, ¿no?, que era por estos videos que subían de estas chicas haciendo bailes de TikTok, gritando, diciendo estupideces en las calles de Nueva York, bailando salsa en puentes y en ciudades de Nueva York, en los Estados Unidos, de Washington, y de todo este desastre que están ocasionando en los Estados Unidos. Y verdaderamente esto podría tener una parte de la razón, pero no creo, la verdad. Los Estados Unidos, decir que Nueva York era seguro antes de que llegaran los venezolanos, o decir que Nueva York no era un desastre antes de que llegaran los venezolanos, no es completamente justo. A lo mejor, y muy probablemente, los venezolanos pusieron su parte para empeorarlo. Pero el problema de Nueva York y el problema de la inseguridad y de todos los problemas que hay en Nueva York no es verdaderamente culpa de los venezolanos, no es de culpa de los casi 17.000 venezolanos que han llegado a Nueva York desde que comenzó toda esta crisis desde el 2021, sobre todo que se ha agravado en este año, en el 2022. Pero puede haber tenido una parte de la razón por la cual ahora el gobierno de los Estados Unidos está tomando decisiones para cerrar la frontera. Pero no pienso que esa sea la principal razón por la cual los Estados Unidos está cerrándole la frontera a los venezolanos. Yo pienso, y estoy muy seguro de ello, que lo hace simplemente porque vienen elecciones el 8 de noviembre. Y probablemente tomarán nuevas medidas cuando vengan elecciones en 2 años, en 4 años, 6 años, todas las elecciones. El juego de las elecciones en los Estados Unidos es un juego político increíble, es sucio, es un juego y como hay cada quien, cada lado toma decisiones. Así que así es como está la cosa. Sinceramente, a ver, los venezolanos que están en México ahorita, yo espero, los que están siendo deportados hacia México, yo espero que puedan recibir algún tipo de ayuda, alguna manera en la cual puedan viajar por lo menos hasta Colombia o por lo menos hasta un país más cercano en el que puedan irse a Venezuela. Espero que el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense puedan hacer algo para facilitar eso, pero no exijo eso. Y ningún venezolano debería exigirlo, porque cada uno ha tomado una decisión. Cada uno debe tomar una decisión. Y como lo he dicho, la migración legal no es algo en lo que yo esté de acuerdo ni a favor. Pero bueno, hasta la próxima. Chao.